Nuestra victoria, ese es mi lema siempre, porque no depende de lo que nosotros hicimos. Bueno, no hicimos nada, Él lo hizo todo por nosotros, amén. Y a su nombre damos gloria en esta mañana. Me siento un poquito ronco, no sé si es que me está cambiando la voz después de, tú sabes. Pero en esta mañana vamos a predicar la palabra, esperando que esta escritura, esta enseñanza, sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. A su nombre damos la gloria. Saludamos a las visitas en este día y a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo sé que el Señor tiene una bendición especial porque cada culto, hermano, hay una bendición y hay un propósito de parte del Dios del cielo. Amén. Así que a su nombre damos la gloria. En este día quiero hablar de vida cristiana, transformación y crecimiento. De eso se trata la vida cristiana, de transformación y crecimiento. Así que en esta mañana vamos a ir a la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. Amén. Su nombre, gloria en este día. Gloria a Dios. Vamos a esperar que los hermanos consigan la palabra. Darle un poquito de tiempo, ¿verdad? Y a los que son nuevos, ¿verdad? Que no lo consiguen rápido, para que lea juntamente conmigo la palabra en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 en adelante. Gloria a Dios. Amén, la leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Se pueden sentar en esta mañana? Corintios es una de las cartas escritas por Pablo. Y me llama la atención la expresión que usa el escritor, porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo. Si usted está en Cristo en esta mañana, no es que esté en la congregación, es que usted esté en Cristo, alabado Jesús. Y nos gozamos con las visitas en esta mañana, ¿ven? Y siga visitando la congregación, y eso es un buen comienzo para usted, pero usted necesita en este día estar, no en la congregación, estar en Cristo, alabado Jesús. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me llama la atención porque el apóstol Pablo está predicando o está dándole seguimiento a las enseñanzas de Jesús. Es interesante, iglesia, y es un detalle importante en esta mañana, porque hoy día se predica tanto en Beleco y tanta cosa rara por las redes sociales y por los púlpitos de las congregaciones, que ya no se predican las enseñanzas de Cristo, alabado Jesús. Pablo era uno que predicaba lo que ya Cristo había dicho anteriormente. De hecho, Jesús, cuando Nicodemo habló con Cristo, el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y el apóstol Pablo, hablando del mismo tema, por decirlo así, está diciéndole a los creyentes que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted no es nueva criatura en esta mañana, usted no está en Cristo. Puede conocer la congregación, los hermanos, puede saber el orden de culto, puede saber todas las actividades de la iglesia, puede conocer el lenguaje de los evangélicos. Usted le puede decir a un impío, Dios te bendiga, y él le puede contestar a usted, amén. Pero no está en Cristo.
Conoce el lenguaje, pero no conoce al dueño del lenguaje, que es Dios. Es muy diferente conocer a los hermanos y saber y tener cierto conocimiento de las Escrituras, pero no basta con el conocimiento. Tiene que nacer de nuevo. Usted sabe que hay gente que tiene mucho conocimiento y se perderán con todo y conocimiento. Y usted dirá, tanto conocimiento que tenía esa persona, el Señor lo tenga en la gloria. Y no se sabe que a lo mejor no está en la gloria, está en otro sitio. Porque no es conocimiento, es nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, el Señor le dijo a Nicodemo, no puedes entrar al reino de Dios. Y el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, está hablando de las mismas enseñanzas que habló Jesucristo. Los temas, gracias al Señor, que en este púlpito, y la gloria se la damos al Señor, que se hablan los temas que están escritos en la palabra. Pero hay muchos lugares donde ya el centro no es Cristo, hermano. El centro es el ego del hombre. El centro es la persona y no Dios. Y los mensajes se centralizan en quién, en el ego del ser humano y no en el Dios todopoderoso, bendito por los siglos, alabado Jesús. Y las redes sociales están llenas de eso. Yo escuché uno los otros días que estaba hablando y decía que Dios te ama tanto que Dios está donde usted está. Como si el Señor fuera el esclavo suyo, alabado Jesús. Y es todo lo contrario. Nosotros queremos estar donde Él está, alabado Jesús, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que nos compró con su sangre y nosotros somos los servidores de Dios. Dios no es el servidor nuestro. Alaba. Hay gente que buscan a Dios de corazón y después que oran y ayunan, y eso es importante, hermano, sígalo haciendo si su salud se lo permite. Usted puede orar y ayunar, pero nunca diga, como yo oré y ayuné, Dios tiene que hacer esto. Porque a Dios nadie lo compra con ayunos, ni con oración tampoco, porque a Dios no se le dan órdenes. A Dios se le pide con misericordia y con humillación, alabado Jesús. Y si Él quiere lo hace, y si no, no lo hace, alabado Jesús. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aunque ciertamente las cosas viejas pasaron, hay un proceso de crecimiento en la vida suya y en la vida mía, por supuesto. Dice aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces Satanás ha tratado en tu mente de traerte pecados pasados de la vieja criatura? Ya tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y ya esos pecados que tenías, ya Cristo los limpió por medio de su sangre y ya eres una nueva criatura. Comenzaste en Cristo Jesús una nueva vida, alabado Jesús. Ahora me llama la atención el siguiente texto que dice, y todo esto proviene de Dios. Tu nacimiento, físico también, porque no somos producto de una casualidad, ¿verdad? Somos producto de un Dios con propósito. Pero tu nacimiento espiritual provino de Dios. Yo no nací de nuevo porque quise. Bueno, ni siquiera entendía nada de eso. Usted nació no porque usted quiso. Usted nació porque proviene de Dios. Y usted dirá, bueno, hermano, yo nací de nuevo porque yo le dije que sí a Cristo. Sí, pero ¿quién fue el que te visitó? El Señor. Si Dios no te visita, usted nunca va a decir que sí. Pero Dios es el que visita, alabado Jesús. Dios pasó un día por la casa de su corazón y te tocó. Y llegaste aquí, alabado Jesús. O sea que eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, vuelve el Señor, dar énfasis aquí al apóstol Pablo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aunque Dios en aquel día va a enviar juicio sobre la tierra, nuestro mensaje tiene que ser el mensaje de la reconciliación, sin descartar lo otro, por supuesto. La palabra
de la reconciliación, porque Dios quiso reconciliarte con Él. Alaba. Qué bueno que Dios decidió hacer eso por nosotros, que por medio de Cristo reconciliarnos con Él. Dios se plació en hacerlo. Él te escogió, Él te llamó. Alaba. Por eso usted ve que el pecador que tiene el corazón más endurecido, un día viene a los pies de Cristo. Y usted dice, ¿cómo es posible que fulano que yo lo conocí, que era bien duro de corazón, vino a los pies de Cristo? Es que Dios lo tocó. Y cuando el Espíritu toca, no falla, hermano. Dice la Biblia que Jesús lo habló en cierta ocasión y dijo que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Dios toca, lo trae porque lo trae, alabado Jesús. Porque cuando el amor de Dios se derrama sobre esa persona a quien Dios toca, su amor lo va a derretir, alabado Jesús. El amor de Dios hacia ti es porque tú estás aquí, aleluya. Ese amor que Dios derramó por medio del Espíritu Santo, el día que usted aceptó a Cristo, ese amor de Dios es el que te tiene aquí en esta mañana, aleluya. Porque Dios te escogió. Yo no escogí a Dios, Dios me escogió a mí. Wow. Dios nos escogió, hermano. A su nombre damos gloria en este día. Alabado Jesús. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, ¿cuándo comienza, iglesia, la vida cristiana? Bueno, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. La vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. O sea que si usted nació de nuevo, aunque usted no se haya bautizado en las aguas todavía, porque todavía no le ha llegado, ¿verdad? Tiene que coger unas clases y hay un seguimiento en su vida, ya usted nació de nuevo. El día que usted aceptó a Jesucristo. De hecho, la gente que van a las aguas es porque ya nacieron de nuevo. Un impío no se puede bautizar en las aguas, tiene que nacer de nuevo primero, tiene que creer en el Evangelio, tiene que creer en Jesucristo y entonces en agradecimiento y en obediencia a Dios va y se bautiza en las aguas, alabado Jesús. Ahora, esta es la obra del Espíritu Santo en el ser humano, el cual transforma un corazón pecaminoso y muerto en un corazón limpio. ¿Para qué? Un corazón pecaminoso y muerto. ¿Cuántos estaban así? Yo estaba así también. Un corazón pecaminoso y muerto. En un corazón limpio, ¿para qué? Para amar, servir y obedecer a Dios. Alaba. 3 requisitos importantes: amar, servir. Mira, el servidor más grande fue Cristo, que no vino a ser servido, sino que vino a servir, alabado Jesús. Y de tal manera que fue a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tercero, para obedecer a Dios. ¿Cuántos obedecen? Para obedecer a Dios. Ahora, en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, dice la Biblia, hablando Ezequiel en el Antiguo Testamento, dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es obra de Dios completamente, hermano. El hombre no puede hacer nada, solamente obedecer en agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, obra de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Alabado Jesús. Eso es obra de Dios en la vida del creyente. Quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne para que nosotros podamos cumplir con los estatutos y guardemos los preceptos y los pongamos por obra.
Hermano, eso es poder de Dios. Transformación y crecimiento. De eso consiste el poder de Dios, de cambiar a un pecador. Que la persona pasa de muerte a vida por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre damos gloria en esta mañana. Ahora, ya hay evidencias de una vida cristiana. Si nos vamos a Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11 en adelante. Hay evidencias porque por el fruto se conoce el árbol. Sencillo. Dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, hay una parte ahí que nos toca a nosotros, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En eso consiste parte de una vida cristiana, que nosotros como creyentes tenemos que renunciar a lo que a Dios no le agrada. Hay gente que dice, Señor, quítame esto. Señor, quítame aquello. No, quítalo tú. Alaba. Quítelo usted con la ayuda del Señor, por supuesto. Pero en este texto bíblico hay una parte que nos toca entonces a nosotros porque tenemos una responsabilidad delante del Señor. No podemos ir delante del Señor a decirle, es que yo soy así. Bueno, hay un crecimiento espiritual, supuestamente en la vida de aquel que le busca de corazón y va quitando, con la ayuda de Dios, aquellas cosas que a Dios no le agradan y va creciendo interiormente. El apóstol Pablo lo dijo en cierta ocasión, que aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿cuántos se están desgastando? 2 o 3 nada más. Poquito. Aunque este hombre exterior se va desgastando. Mira, hermano, yo trabajo 8 horas de pie y a veces 9. No siento mucho dolor, nada, en el trabajo no siento nada. Cuando llego a casa, ay Dios mío, eso me duele hasta el alma, hasta el pelo, como dice el pastor. Porque aunque este hombre exterior se va desgastando, y esa es la realidad de la Biblia, el espejo no miente, alaba. ¿Uno se ha visto que el espejo le mienta a usted? Usted se mira en el espejo y el espejo le va a decir la verdad. Dice que este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por dentro cada día usted es más joven. Alaba. Y va creciendo, ese espíritu va creciendo dentro de usted. Porque el hombre interior se va ¿qué? Renovando de día en día. Esa es la esperanza de nosotros. Por eso nos gozamos, como decía nuestro hermano Monse, que nos gozamos en las tribulaciones. Porque sabemos, hermano, el propósito de Dios para con nosotros y la esperanza que tenemos. Por dentro usted está joven. Aunque por fuera no esté tan joven, alabado Jesús. Esa es la bendición que nosotros tenemos de parte de Dios porque tenemos una esperanza de vida. El impío cree que ahí se termina todo. Tanto que alabó a Dios y brincó y saltó y buscó a Dios de corazón, mira dónde está, en el sepulcro. Su cuerpo está en el sepulcro, pero su alma subió arriba al paraíso, alabado Jesús. En Cristo tenemos ganancia, aunque muchas veces pensamos que tenemos pues, ciertas pérdidas, pero en Él siempre hay ganancia. En Él no hay pérdidas, alabado Jesús. Tenemos todo el tiempo ganancia, alabado Jesús. A su nombre damos gloria. Ahora, hay actitudes, iglesias, en este día que se constituyen en actitudes pecaminosas. Por ejemplo, ¿qué es el pecado? Una desviación de la verdad y de la rectitud. Una transgresión a la violación de la ley de Dios. Desobediencia. A Adán le costó
la separación. Una desobediencia, qué pequeñita, ¿verdad? Dios no le exigió mucho a Adán. De todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Qué sencillito. Y una desobediencia le costó que la separación. El hacer mal aun cuando es hecho en ignorancia. Por eso a veces pecamos inconscientemente, hermano. Porque dice que el hacer mal aun cuando es hecho en ignorancia, alabado Jesús. Gracias al Señor por Jesucristo. Perfecto, señalado entre 10,000. Bendito sea su nombre en esta mañana. Ahora, las evidencias de una vida pecaminosa, ahora sí es verdad que vamos a entrar en detalle, en Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Alaba. Adulterio. Hombres y mujeres que están debidamente casados, pero tienen relaciones sexuales con otra persona que no es su pareja, que no es su esposa y que no es su esposo. Eso es adulterio. Alaba. Fornicación. Gente que tiene relaciones sexuales antes de casarse, sin estar casado. Esa es la orden del día del mundo, iglesia. Los jóvenes especialmente, y gente adulta que están así también, no quieren compromiso, lo que quieren es vivir una vida loca, alabado Jesús, una vida en pecado, viviendo en fornicación, y eso la Biblia le llama las obras de la carne. Alaba. Inmundicia, toda clase de pecado. Lascivia. Cristo dijo en cierta ocasión que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No se tiene que acostar con ella, con codiciarla en su corazón ya es adúltero. Alabado Jesús. O viceversa, mujeres que pueden codiciar a un hombre, eso se llama lascivia. Idolatría. Hay muchas clases de idolatría. No solamente la adoración de imágenes. Su casa puede ser una idolatría. El dinero puede ser una idolatría en su vida. Los hijos, alaba. Hermano, primero Dios y después la familia y tercero el ministerio. Ese es el orden de Dios. Amén. Alaba. Hechicería. Todo el mundo sabe qué es eso. Enemistades. Pleitos. Alaba. Estamos, gracias. Mira, hermano, en las redes sociales hay una moda ahora. Las redes sociales se han convertido en la plataforma de las contiendas. A veces uno busca por YouTube a ver si consigue un mensaje, ¿verdad?, que edifique. Y uno lo que consigue son contiendas. Hermanos peleando unos con otros. Que si el Espíritu me dijo que el profeta fulano tenga una palabra para ti, tú estás mal con Dios y te tienes que arrepentir. Y allá viene el otro y le contesta. Y lo que hay es palabra de contienda. Ya no se habla mucho de la Biblia. Ya no se habla de los milagros de Jesús. No se habla mucho de las Escrituras. Ahora yo estaba orando y un ángel me mostró que fulano, y lo mencionan con nombre y apellido, está mal y este mensaje es para ti. Mira, si alguien está mal, vaya en secreto, aparte, y entonces lo amonesta. Pero ahora las redes sociales se han convertido en dime y te diré. Alabado Jesús. Contienda. Ya no se predica la palabra, lo que se predica es que Dios me mostró y lo que hay es una pelea entre unos y otros. Lamentablemente. Pero eso se está viendo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Es lo que se predica en contra de lo que está escrito en la Biblia. Una de las herejías que está bien de moda hoy día. Bueno, siempre se ha predicado herejías todas las épocas, pero hay momentos donde como que coge mucho auge. Y más en esta época. Una de las herejías más peligrosas, hermano, es que iglesias de línea pentecostal, no todas, por supuesto, pero iglesias de línea pentecostal están negando la Trinidad. Que ya Dios no es una Trinidad. Y se está metiendo la doctrina de los unicitarios. Que Dios no es una Trinidad, que no son tres.
La Biblia habla bien claro y eso lo hemos predicado aquí, no voy a entrar en detalles, alabado Jesús. Envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, parece que Pablo le daba énfasis a lo mismo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No se trata, iglesia, de decirle al Señor, yo te amo. Se lo puede decir, amén. Pero no se trata de decirle, yo te amo. Se trata de decirle, Señor, estoy tratando de vivir tu palabra. Alabado Jesús. A su nombre damos gloria en esta mañana. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la pasada manera de vivir? Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Te tienes que vestir, y yo también, tenemos que vestirnos del hombre creado según Dios. Oye, vuelve a dar énfasis que el hombre es creado, la nueva criatura es creada según Dios. Dios es el que lo hace. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo estaba en estos días haciendo un análisis en casa, hace varios meses. Yo decía en mi mente que todos los trabajos, escúcheme bien, todos los trabajos que son lícitos, por supuesto, que tienen que ver con los valores establecidos por la Biblia, todos son buenos. Porque hay trabajos que no tienen que ver con los valores establecidos en la Biblia y esos son malísimos, esos son del diablo y del mundo. Me explico. Hay lugares donde está países que practican el aborto, que es legal. Pues eso es un trabajo ilícito delante de Dios porque eso es asesinato. Amén. Hay lugares que que legalizaron la prostitución. Y aunque son trabajos ilícitos porque son trabajos pecaminosos y nada tienen que ver con los valores establecidos por Dios. Otro de los trabajos es el tráfico de drogas, por ejemplo. Son trabajos que son ilícitos, aunque los hombres quieren tratar de ponerlos como bonitos. Son trabajos ilícitos porque nada tienen que ver con los valores establecidos por la Biblia. Ahora, los demás trabajos, yo diría que todos son buenos. Por ejemplo, para mencionarle varios: policía, bombero, maestro, abogado, carpintero, panadero, lo que usted tenga en la mente. Trabajos que son lícitos delante de Dios porque la Biblia dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Y muchos más que no voy a mencionarlos todos, usted podrá mencionar en su mente algunos. Y todos esos trabajos que tienen que ver con los valores establecidos por Dios, todos los trabajos establecidos, ¿verdad?, con los valores establecidos por Dios, todos esos son trabajos buenos. Y usted me dirá, hermano, donde yo trabajo no es tan bueno, ¿no? Ahora, escúcheme bien. Partiendo de esa premisa de que todos los trabajos son buenos, hay dos factores que hacen del trabajo algo negativo. Vuelvo y repito, todos los trabajos son buenos. Los que son establecidos, ¿verdad?, y que tienen que ver con los valores de Dios. Todos son buenos porque el trabajo es honra. Pero hay dos factores que hacen del trabajo algo negativo. Yo siempre digo que lo que usted haga
ya sea en la casa, ya sea en su trabajo personal, allá donde usted trabaje, todo lo que usted haga, hágalo de corazón. Y especialmente en la obra del Señor, porque como para el Señor y no para los hombres. Pero en su trabajo secular, yo siempre digo que todo lo que usted haga en su casa, en el trabajo, lo que sea que usted haga, así sea echar a podar el patio, hágalo con alegría y con entusiasmo, porque Dios te dio salud, alaba, para que lo hagas, alabado Jesús. Ahora, hay dos factores que hacen que los trabajos sean negativos. Escúcheme bien. Número 1, el ambiente tóxico. Alaba. Usted nunca trabaja en un ambiente donde hay un tóxico, donde hay una tóxica. Usted va al trabajo con alegría, pero ahí está esa persona que te quiere hacer la vida de cuadrito y te quiere dañar el día. Alabado Jesús. Y ese ambiente donde hay una persona o varias que te tienen celo, que te tienen envidia, que son unos tóxicos, muchas veces usted va al trabajo con entusiasmo, con alegría, porque usted ama el trabajo, pero cuando llega a esos ambientes, usted no quisiera ni ir a trabajar, alaba. Y cuando llega a la casa o tiene el fin de semana libre, para darle un ejemplo, usted dice, ya viene el lunes por ahí, me voy a encontrar con lo mismo. Mira, hermano, yo he conocido personas que son trabajadoras, que son fajonas, que dan la milla extra, que han tenido que renunciar a ciertos trabajos. Porque la carga es tanta, hermano, el ambiente es tan pesado y la presión es tanta que no aguantaron, porque es que hay 2 o 3 tóxicos allí que hacen que ese ambiente se torne pesado. Alaba. Ahora, cuando en el ambiente hay compañerismo, hay unidad, hay amistad, es una chulería. Alaba. Usted disfruta lo que hace porque usted sabe que el ambiente es apropiado. Yo me conseguí una vez a un albañil hace muchos años de otro sitio. Me lo conseguí en el desempleo. Hace muchos años, yo diría como 15 años. Entonces estábamos hablando y caímos en los temas de los trabajos y él me dijo, yo soy albañil de profesión. Y a mí me gusta ese trabajo de albañil. A mí me encanta ese trabajo. Me encanta y yo lo disfruto. Porque esto es lo mío y así muero trabajando en esto. Ay, pero te voy a decir algo. Qué malo es trabajar en un ambiente que tú no te sientes a gusto. O sea, lo que me quiso decir fue que él disfrutaba lo que hacía, pero el ambiente que había allí hacía del trabajo algo pesado, porque aunque él disfrutaba lo que hacía, siempre había alguien que les quería hacer la vida de cuadrito, alabado Jesús. Y dentro de ese sentido, el trabajo es bueno, es saludable. Claro, siempre está el vago que no quiere trabajar, alaba. Hay vagos también que no quieren trabajar. Pero cuando usted va a su trabajo, no importa donde usted esté trabajando, cuando el ambiente es saludable, por decirlo así, que hay compañerismo, pues entonces usted disfruta lo que está haciendo, porque hay un ambiente saludable, alabado Jesús. Y lamentablemente, cuando el ambiente no es así, el trabajo se hace algo un poco pesado, alabado Jesús. Por eso dice aquí la Biblia que el que tenga necesidad, dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Y el otro factor que hacen del trabajo algo negativo, y escúcheme bien, no me saque fuera de contexto, primero dije que todo estaba bueno y que todo es una honra, alabado Jesús. El segundo factor que hace del trabajo algo negativo es que el cuerpo suyo o el mío ya no rinde igual, alaba. Yo me acuerdo de cuando yo tenía 20 años, tenía 2 trabajos y salía de uno y me metía en el otro. Y salía de uno y llegaba a casa y un par de horas después cogía para el otro. Ya yo no puedo hacer eso, alaba. Porque el cuerpo ya no rinde igual, alabado Jesús. Y usted quisiera hacer, pero el cuerpo te dice, hasta aquí. Ya no aguantas más, alabado Jesús. Usted sabe que usted hacía cosas cuando era joven y ahora no las puede hacer. Porque ya los años van ¿qué? Van pasando. Y aunque yo estoy relativamente saludable, gracias al Señor por eso, siempre hay algo en el cuerpo que te dice, cuidado con la espalda, cuidado con la rodilla, alabado Jesús. Ya el cuerpo no rinde igual y dentro de ese sentido, pues algo que negativo.
Pero ¿sabes qué? Le tengo una esperanza en esta mañana. Que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en aquel cielo y en aquella tierra nueva donde va a haber mucha actividad, los dos factores negativos no van a estar. No va a haber gente tóxica allí. Allí todos van a tener el carácter del varón perfecto, alabado Jesús. Allí no va a haber el tóxico. Allí no va a estar la tóxica. Allí no va a estar aquel que te hace la vida de cuadrito. Allí todos vamos a tener el carácter del varón perfecto, alabado Jesús. Y todo será glorioso en armonía. ¡Qué chulería! Así trabajamos toda la eternidad. Alaba. Porque en el cielo, en la tierra nueva va a haber actividad, hermano. Y actividad es trabajo, no se asuste. Alaba. Hay gente que se creen que cuando van a ir al cielo van a estar todo el tiempo diciendo, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Padre, mi alma te alaba. Sí, vamos a alabar su nombre, pero vamos a tener vida y vida en abundancia. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, alabado Jesús. Y lo más grande es que vamos a estar en un ambiente de gloria. Así trabaja una eternidad uno, con ese ambiente de gloria, donde se van a amar los unos a los otros. Allí no va a estar el que te murmura detrás de ti. Alaba. Que de frente dice una cosa y de espalda te mete la puñalada. Ese no va a estar allí. Alaba. Allí no van a estar los mentirosos. Alabado Jesús. Allí no va a estar el que te hace la vida de cuadrito. Allí vamos a estar todos en armonía. Porque nos vamos a amar. Y aunque aquí nos amamos en Cristo, allí no van a estar los impíos. Nos vamos a amar los unos a los otros. Y va a haber un ambiente de gloria. Qué bello. Alaba. El primer factor negativo no va a estar. Así que vamos a estar allí en la gloria por los siglos de los siglos. Y el segundo factor tampoco va a estar, porque tu cuerpo no va a tener desgaste, ni va a tener dolor, ni va a tener cansancio. Alabado Jesús, es un cuerpo inmortal, de gloria e incorruptible, y no va a haber cansancio. Una chulería, alaba. Una chulería, iglesia, porque ya no va a haber ese cuerpo que se cansa, que le da dolor, alabado Jesús, un cuerpo glorificado. Así que la Biblia lo establece, y quise entrar en ese detalle, porque lo estaba meditando en esta semana, y el Señor me está dando ahí en la mente, alabado Jesús. A su nombre damos gloria. Así que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Así que trabaje, hermano. El trabajo es bueno. El trabajo es honra. En el trabajo usted se despeja la mente. Y más yo que estoy solo. En casa aquello parece un cementerio allí. El dardo del enemigo ahí. ¿Sabe cuál era el dardo del enemigo, iglesia? Que cuando Mary partió con el Señor, el pensamiento que me venía era, no hiciste lo suficiente. Qué mentiroso, ¿verdad? No hiciste lo suficiente. El dardo del enemigo. Alaba, gloria a Dios. Pero pronto se va a acabar esa soledad. Alaba. Pronto se va a acabar la soledad. Bien pronto. A su nombre damos gloria. Otro día le cuento, pero no voy a hablar de mí. Voy a hablar de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Palabras corrompidas, hermano, ese lenguaje del mundo, esos sapos y culebras, alaba. Eso hay que eliminarlo de la vida del creyente, hermano. Hay que eliminarlo, bendito sea Dios. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, que estoy enojado, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como
Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos perdonó 500 denarios, a mí me perdonó como 10 millones. Alaba. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Alabado Jesús. Si Dios nos perdonó 500 denarios, no podemos perdonar 50. Porque es que el ego, hermano, cuando este ego se trepa, alaba. Por eso es que tenemos que vivir una vida de humillación en su presencia. Porque Cristo, siendo el más grande, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bendito sea su nombre. Puede alabarle que él está aquí. En Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacer eso? Usted y yo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Mira, hermano, yo diría que la parte más difícil del evangelio, para mí, no sé si usted está de acuerdo conmigo, la parte más difícil del evangelio es hacerle bendecir al que te hace mal. Porque, ay, Dios mío, que la carne se quiere interponer a la voluntad de Dios. Le voy a decir esto para incomodarlo, para incomodarla. Porque me dijo esto, ahora yo le digo esto. Cuando la Biblia me dice a mí, aleluya, que esos son malos deseos. El tratar de desquitarse es un mal deseo de la carne, porque el ego, vuelvo y repito, está ahí. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Vuelve a darle énfasis el apóstol. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted podrá tener muchos años de convertido, pero usted no se va a renovar completo hasta que llegue al pleno conocimiento en la gloria del Dios Padre. Aleluya. Cuando lleguemos a esa gloria, ahí entonces estamos completos. Aunque en Él estamos completos, ¿verdad? Dentro de ese sentido. Pero en cuanto a renovarnos poco a poco, porque aunque usted está completo en Cristo, siempre su naturaleza humana va a fallar, alabado Jesús. Va a fallar. O se te olvida algo. ¿A cuánto se le olvidan las cosas? A mí solamente y al pastor, que a veces lo ha comentado aquí. Cosas que se te pueden olvidar por la carga, por pensamientos, por cosas que tienes mucha carga de preocupaciones, se te pueden olvidar algunas cosas. Somos humanos. Alaba. Los otros días yo cogí para el culto, para aquí. Los miércoles no vengo porque yo trabajo de noche. Para aquellos que no lo sabían. Yo llego un domingo aquí, alabando al Señor, pues como siempre, ¿verdad? Alabando al Señor, escuchando el mensaje. Y el culto se acabó y hablé con algunos hermanos afuera, y cuando llegué a casa, la puerta principal del balcón de la sala estaba abierta. Me abrieron la puerta. Fui yo que la dejé abierta. Cerré el screen así suave y me enfusqué y dejé la puerta abierta. Cuando llegué a casa, la puerta estaba abierta. Pero como ese día el pillo no había planificado robar, pues no pasó nada, hermano. Cosas elementales que se nos olvidan. Y pero Señor, ¿cómo es posible que a mí se me olvide esto? Para que usted vea, hermano, que el cuerpo te va pasando la factura. Y no es que tenga demencia ni nada de eso, es que somos humanos. Alabado Jesús.
Seguimos. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando hasta que lleguemos a ese conocimiento, alabado Jesús. Dice, si hemos nacido de nuevo, el anhelo nuestro tiene que ser de renovación, iglesia, de transformación y crecimiento. Si usted no quiere crecer en Cristo, hermano, estamos mal. Tenemos que tener crecimiento. Y a veces los dolores de cabeza los dan la gente que llevan más tiempo. Alaba. ¿Por qué será? Porque necesitamos, me incluyo, necesitamos renovación, renovar nuestra mente, transformación y crecimiento. Tenemos que crecer en Cristo. Alabado Jesús. En Efesios capítulo 5, verso 8 dice la Biblia, porque en otro tiempo éramos tinieblas y ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Alaba. Andad como hijos de luz. Segundo, deseo profundo y sincero de vivir para Cristo. Tiene que haber un deseo que profundo y sincero de vivir para Cristo. El apóstol Pablo dijo unas palabras que yo no me atrevo a repetirlas para mí, pero como él lo dijo, pues yo voy a decir lo que él dijo, pero no me lo voy a aplicar a mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cada vez que los cogían los romanos le metían fuete. Lo apedrearon. Los hombres de Dios fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esas eran las credenciales. Sufrimiento por amor a Cristo, rechazo del mundo por servir a Cristo. Y el apóstol Pablo, la Biblia habla de que sufrió demasiado y con todo ese sufrimiento entonces pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Válgame. Me quito el sombrero, pero hoy no tengo ninguno puesto. Me lo hubiera traído, pero se escandalizan dos o tres y no voy a entrar en eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con razón lo dijo, hermano. Hay que quitarse el sombrero. Alaba. Porque el apóstol Pablo sufrió y con todo sufrimiento entonces pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. A nosotros nos miran mal y ya, tú sabes. Pero Cristo, dice la Biblia, Pablo, fue crucificado espiritualmente hablando con Cristo, porque sufrió en trabajo más abundante, en azotes sin número. Alaba. En camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de muerte, en peligro de la dominación, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en fatiga y en desvelo, en muchos ayunos, en hambre y en sed. Dice, y en frío y en desnudez. Con razón dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque tuvo que pagar el precio, no para salvarse, porque esto no es por obra, pagar el precio de mantenerse en Cristo, no negándolo con toda persecución que tenía. Nosotros estamos ñoños. Alaba. Porque no tenemos esa persecución. Gracias a Dios, ¿verdad? Y que no llegue nunca. Un día va a llegar. Pero mientras no llegue, hermano, le damos gracias a Dios que en Cristo, aleluya, estamos aquí con plena libertad de servir y de alabar su nombre. Aleluya. Cambio continuo de actitudes, constantemente. El error que cometí ayer no lo cometo hoy. Trato de ¿qué? De ir en crecimiento espiritual. El modo de pensar tiene que ser diferente. Renovado nuestra mente con la mente de Cristo. Modo de actuar que a su vez reflejen evidencia de una vida cristiana. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Alaba.
Hay gente que salen tarde a los trabajos y a los lugares y usted los ve dándole cortes de pastelillos a uno. Salga más temprano. Alaba. Sales más temprano y te evitas, aleluya. Si es que hay alguien aquí así, ¿verdad? Salga usted más temprano y se evita esa presión de que voy a llegar tarde. Alabado Jesús. Benignidad, bondad, fe. Hermano, la fe no hay que hacer mucho ruido. Usted puede hacer ruido aquí, amén, alabe a Dios y alabe a todo fuerte, como decimos en el campo. Pero la fe no tiene que ver nada con el hacer mucho ruido. La fe tiene que ver con una actitud del corazón. Señor, yo te creo. Y tú y yo me conecto con el Señor y te creo, aunque no entienda el propósito. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora escuche bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo fue uno. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Yo a veces le digo al Señor, Señor, úsame, pero poquito, no mucho. Porque mientras más Dios te use, más te va a demandar. Alaba. Y aunque la demanda es la misma para todos en Cristo, ¿verdad? La palabra. Pero hay gente que quieren que Dios los use con poder, pero por ahí viene el sufrimiento, la lucha, la batalla. Dios te va a probar como el oro. Alabado Jesús. Ahora tenemos que vestirnos en este día. Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Dios te escogió. Hermano, esto es terrible. Esto es glorioso. Porque Dios te escogió. Y yo siempre doy énfasis en esto porque la gente cree, escúcheme bien. Si usted no está de acuerdo conmigo, pues yo sigo con el mismo gozo. La gente cree que vienen a Cristo por sus propios méritos. Ah, porque yo quise. Ok, usted decidió, pero Él te trajo. Y si a Dios no le place traerte. Mira, hermano, hay gente que se murieron sin salvación. Los entendidos entienden. Dios te llamó. Alaba. Por eso estás aquí. Por eso usted ve gente que vienen a los pies de Cristo, nacieron de nuevo, se llenaron del Espíritu Santo, las luchas, las batallas, no aguantaron la presión porque no tuvieron crecimiento espiritual para que cuando llegara el momento de la prueba pudieran resistir. Por eso es lo importante de escudriñar la Biblia, de venir a las clases bíblicas y tener una vida de crecimiento espiritual, porque usted no sabe si el año que viene o de aquí a un par de meses usted va a recibir una prueba de tal manera que usted no la pueda resistir, no porque Dios te da una prueba más de la que puedas resistir, sino que como no tuviste ese crecimiento espiritual, no aprovechaste el tiempo para que cuando llegue la prueba te mantengas madurito y sólido en el espíritu. Hay gente que no aprovechan el tiempo en el Señor y por eso es que muchas veces se caen y se van otra vez a lo mismo, a lo de antes. Pero a la larga regresan de nuevo porque hay una vocecita en su interior que le dice, Cristo es el único que sacia tu sed. Alabado Jesús. Vestidos como escogidos de Dios, santos. ¿Cuántos son santos? Aquí no hay santos. Yo soy santo. Ay, hermano, ¿qué clase de puesto usted se dio? Bájese del púlpito. Santo es uno separado del mundo para el servicio de Dios. Perfecto no soy, pero santo sí. Ay, hermano, diga eso, que se ve muy como, usted se elevó demasiado. Es que la Biblia dice que somos santos. Pablo cuando saludaba en sus cartas, en sus epístolas, decía a los santos que están en tal sitio. Alaba. No está hablando de ¿sabe? Está hablando de creyentes. Porque el creyente está en un puesto de santo, separado del mundo, para el servicio de Dios. No somos pecadores, pero pecamos.
No somos pecadores, pero pecamos. Me explico, no somos pecadores como el mundo que está perdido en ese mundo de pecado y de maldad, pero aunque somos santos, no somos pecadores. Hay un momento dado que usted puede fallarle al Señor. Y la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación para nuestros pecados. Alaba. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Válgame, como lo dice ahí. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Vuelvo a hablar aquí del perdón. Ahora, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se sostiene una vida cristiana? Cuando tenemos un carácter maduro, claro, el que te sostiene es Dios. Tengo que aclarar eso. Yo no me sostengo por mis propias fuerzas. El que me sostiene es Dios. Pero cuando tenemos un carácter maduro, no es lo mismo tener un carácter que no es maduro en Cristo, al tener un carácter maduro, porque con el tiempo, ha pasado el tiempo, ese carácter te ayuda a lidiar con las situaciones y con los problemas. Alabado Jesús, porque usted tiene el carácter maduro parecido al carácter de Jesucristo. ¿Y qué es carácter maduro? Es tener la capacidad de manejar nuestras emociones a la altura del varón perfecto. Es tener la capacidad de manejar nuestras emociones a la altura del varón perfecto. ¿Cómo se sostiene la vida cristiana, iglesia? Crecimiento espiritual continuo. Obediencia y disciplina. Así como usted tiene una disciplina secular que hace todos los días lo mismo. Se toma el café por la mañana, la galletita con mantequilla, no sé lo que usted desayune. Usted tiene una disciplina todos los días. A tal hora yo hago esto, a tal hora yo hago esto otro. Tiene un horario para cada cosa, una disciplina. En el mundo espiritual, como creyente, en nuestra vida, tiene que haber una vida espiritual disciplinada. Porque si usted se disciplina espiritualmente, usted va a aprovechar el tiempo y va a seguir teniendo crecimiento espiritual. Iglesia, la disciplina del creyente es importante en nuestra vida. Así como usted tiene disciplinas en otras áreas, también en el mundo espiritual tiene que disciplinarse. Alabado Jesús. A tal hora la oración, a tal hora la lectura de la palabra. Yo sé que a veces el coge de la vida, usted sabe, porque Satanás es experto tratando de sacarnos de la agenda de Dios. Pero usted vuelve y caiga en la agenda nuevamente y manténgase ahí. Alabado Jesús. Ahora, Dios nos está llamando ¿a qué? ¿A qué Dios nos está llamando? Dios nos está llamando, iglesia, en esta mañana a un continuo crecimiento. Hoy usted creció en Cristo, mañana tiene que seguir creciendo. Y pasado tiene que seguir creciendo. Porque la vida espiritual consiste en ir teniendo crecimiento y madurez espiritual para que entonces podamos entender los propósitos de Dios, y cuando llegue el día de la prueba, llegue el día de la enfermedad, usted no le diga a Dios por qué, sino para qué. Alabado Jesús. ¿Para qué es esto? ¿Con qué propósito tú permites esto en mi vida? Sencillo, para tu crecimiento espiritual. Porque los hombres de Dios sufrieron, pero crecieron. Pedro negó a Cristo. Y hablaba mucho de Pedro. Ay, Pedro lo negó, pero Pedro, cuando tuvo madurez espiritual, dio la vida por Cristo. Cuando no tenía crecimiento, cogió miedo. Ay, vienen a coger al Señor y se lo van a llevar arrestado. Y negó al Señor por miedo. Era un bebé espiritual. Pero cuando Pedro creció, alabado Jesús,
no fue digno de morir. Dice la historia que como él no era digno de morir como el maestro, lo crucificaron con la cabeza para abajo, según los historiadores, porque dice que no era digno de morir como su maestro, alabado Jesús. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual y las experiencias que tuvo con Jesús lo llevaron a la vida. A la vida, porque aunque lo llevaron a la muerte, el creyente, el alma se sale del cuerpo y sube. Así que lo llevaron a la vida, alabado Jesús, porque está en el paraíso. Así que el llamado de esta mañana, para que el coro se vaya preparando, gloria a Dios. Dios nos está llamando a un continuo crecimiento. Hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer en esto. Ayúdame a crecer en esto otro, Padre. Yo necesito crecimiento espiritual continuo, constantemente. Así como este cuerpo va creciendo o se va envejeciendo, depende. Así es nuestra vida espiritual. Continuo crecimiento. Así que el llamado de esta mañana, hermano, es que si usted quiere tener más crecimiento espiritual, el altar está aquí y vamos a estar orando para que usted tenga más crecimiento espiritual. Yo lo necesito también, porque el mensaje primero es para mí. Así que nos ponemos de pie los que puedan, vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. En el nombre que tú respondes, alabado Jesús. En esta mañana te doy gracias, Padre, por el privilegio que tú me concedes, Dios, porque es un privilegio que tú nos concedes a cada uno de nosotros. Esto no es por fuerza propia, esto es por tu fuerza, Señor, con las fuerzas tuyas en esta mañana. Mira este pueblo aquí presente, Padre. Yo te pido que tú impartas cada día, Señor, el deseo de crecer espiritualmente. El deseo de tener cada día crecimiento, Señor. Un continuo crecimiento en ti, Padre, para poder entender tus planes y tus propósitos en nuestra vida, Señor. Y que cuando llegue el día malo entendamos el porqué de las cosas, Padre. Yo te lo pido en esta mañana. Si hay algún enfermo aquí, que tú le sanes y tú le restaures para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pido en el único nombre que tú respondes y tiene poder, en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Dios me los bendiga. La mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado.
Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y me ha tocado. Cristo el Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Pueden sentarse. La palabra del Señor ha sido clara. Cada